En el día de hoy, continuando la serie sobre el nacimiento de la iglesia, les invito a que por favor abran sus Biblias en Hechos capítulo 25. Y Hechos capítulo 25 registra un momento de angustia en la vida del apóstol Pablo. Les voy a pedir que me permitan leerlo antes de exponer esta palabra. Y nuestro énfasis, si pueden poner su teléfono en vibración, sería bueno. Nuestro énfasis estará en la última parte del versículo 11, donde Pablo dice estas palabras: apelo al César. ¿Qué lo movió a hacer eso y qué implicaciones tiene eso? Vamos a leer Hechos capítulo 25. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén los rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal al día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y un hombre muerto llamado Jesús, que según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén, pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás. Así que al día siguiente, Agripa, Berenice, llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados
por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero, en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Pero, ¿qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, ayúdame, y que tu palabra sea expuesta con claridad, con urgencia, con la unción de tu Espíritu, y bendice a cada uno que has traído a oír este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que no debe dejar de maravillarnos es la honestidad de la Biblia. La Biblia nos habla claramente y nos habla en un lenguaje que entendemos, pero también la Biblia tiene una aplicación pertinente, porque como estamos leyendo aquí, se está juzgando a muerte a una persona que las autoridades entienden que es inocente, pero a pesar de tener autoridad y el peso, no lo libertan. Por encima de todo esto, ustedes y yo tenemos que mirar a Dios y decir: ¿cómo es posible que haya un Dios que tiene a un siervo suyo preso injustamente y que lo quieren matar? Yo espero responder hoy, con la ayuda del Señor, a preguntas o inquietudes como esa. No obstante, tenemos que ver que no se trata de cualquier hombre. La Biblia nos da detalles que son impresionantes. Si ustedes ven conmigo, el versículo 23 habla de la reunión que había allí. Primero, Festo, que era un gobernador, era una persona muy importante, representante del Imperio Romano, acababa de llegar a Cesarea desde Italia, y allí estaba Festo. Pero dice el versículo 23, al día siguiente, allí también estaban Agripa y Berenice, y oigan cómo dice: y llegaron al auditorio con gran pompa. No sé cómo le llaman a eso en su país, pero eso fue un alboroto. Eso fue con una fanfarria, gran pompa. Y además dice aquí, acompañados, oiga, por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Yo me imagino cómo serían las ropas, cómo sería el perfume, cómo serían los arreglos. Aquí estamos hablando, si usted quiere ponerlo, como un desfile mucho más grande que lo que usted se puede imaginar aquí en los Óscares y cualquier cosa de eso. Aquí llegó esta gente en ese brillo. ¿Pero a qué se reunieron? A ver a un preso, maloliente, viejo y cansado. Pablo. ¿Y saben qué es lo maravilloso? El centro de esa reunión era Pablo. Y al día de hoy, ustedes y yo, oiga, cientos de años después, estamos hablando de Pablo, y de esa persona no se sabe nada, porque la gloria de este mundo, la pompa de este mundo va a pasar. Y cuando entierran al rico, cuando entierran al de pompa, ni la ropa con que lo entierra se lleva. Óigame bien, si hay alguien digno de atención y alguien digno de valor en este mundo, son los hijos de Dios que han creído en Jesucristo, aunque su condición, su apariencia no sea atractiva. Pablo fue un hombre que experimentó una transformación radical, un ejemplo de lo que es la conversión. Además, fue un hombre llamado por Dios para servir y para sufrir. Además de eso, fue un hombre que en medio de obstáculos diversos, como hemos visto en esta serie, perseveró. Era un hombre que confió en su Dios. En medio del sufrimiento testificó de Dios y cumplió y llevó a cabo la encomienda de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí hoy? Cuando Pablo dice apelo al César, solamente esas tres palabras, apelo al César, él está utilizando una estrategia legal. En segundo lugar, él está mostrando una evidencia de su confianza en Dios, no en el César. Y tres, él nos está dando aquí un ejemplo de lo que es un ejercicio de esperanza en Dios. Una estrategia,
una evidencia y un ejercicio de esperanza en Dios. Vamos a ver la estrategia legal. Oigan cómo él dice: si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Del Señor Jesucristo él no se defendió. La Biblia claramente dice que él no abrió su boca, él se mantuvo en silencio. Pero Pablo aquí está usando legítimamente los recursos que él tenía como ciudadano romano para preservar su vida. Noten algo importante. Pablo no era un hombre imprudente que quería ser un mártir. Él no fue y dijo: no, mátenme a mí. No, Dios me ha dado esta vida. Y oiga cómo él dice. Oiga el texto otra vez. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pablo entendía que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero él entendía que su muerte sería cuando Dios lo determinara y no cuando bandidos le quisieran arrancar su vida. Tenemos que cuidar el don que Dios nos da de la vida, porque es algo que Dios ha dado y que Él solamente puede quitar, como dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Él no se aventuró a arriesgar el tesoro de su vida. Él fue sabio y él dijo: yo apelo al César. Como ciudadano romano, ese era un derecho que él tenía. Es como decir: apelo a la Suprema Corte de Justicia. Estas personas no me resuelven, yo voy al próximo paso. Él lo podía hacer. Y el cristiano debe preservar su vida. Éxodo 20 dice: no matarás. Y cuando dice no matarás, oiga bien, es que no matarás a otro, pero tampoco te matarás tú. El suicidio, desgraciadamente, hermanos, es algo que está de moda entre jovencitos. Recientemente se suicidó una joven y yo no podía creer hasta que no vi que había estado expuesta a personas que la estaban incitando al suicidio. Porque la vida humana ha sido menospreciada y está siendo menospreciada. Pero la vida de cada persona tiene el aliento de Dios y debe de preservarse para la gloria de Dios, del Dios que la dio. En Génesis 9:6, oiga lo que dice: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será demandada. Y yo sé, hermanos, que hay personas que dicen: no estoy de acuerdo con la pena capital. Mire, eso hay que tener cuidado. Usted puede no estar de acuerdo, pero hay que ver qué dice Dios. Y en Romanos 13 dice que tenemos que someternos a la autoridad, porque no en vano llevan la espada. Oh, pastores que se han cometido injusticia, es verdad, pero encima de esa injusticia está Dios. Pero al mismo tiempo hay personas que han pasado por situaciones o han cometido crímenes que en el Estado Dios le da la autoridad a esas personas para que cumplan la pena capital. Y yo con gusto hablo con usted más de eso, si fuera necesario. Pero he aquí que Dios dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será demandada. Nosotros tenemos que respetar la vida que Dios da, y Pablo aquí no fue ligero con la vida que Dios le daba. Y en ese sentido, también nosotros somos, oiga bien ahora, templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y no solamente cuidarlo de no hacer un atentado, quiero decirlo con cuidado, y yo me incluyo en la fila primero. Tenemos que cuidar lo que comemos también. ¿Le gustó ahí? No me den dulce ni arroz, que ya ustedes saben que me hallaron diabético. Pero aquí, hermanos, que la vida es un don de Dios y Pablo no la arriesgó, no la puso en juego. Nosotros debemos aprender a usar los recursos de la ley para defendernos, y después que se ha llegado a un acuerdo no conveniente, tenemos el derecho de apelar. Y ahora quiero llevarlo esto de una forma personal en la casa. Óigame bien, pastor, tenemos problemas de que no casamos. ¿Han buscado a alguien que interceda y que intervenga en el hogar? No, pastor, porque esta es la voluntad de Dios y Dios hay que... No. Busque, porque el que busca halla, el que llama se le abrirá, el que pide se le dará. Y hay personas que se acostumbran a vivir en esclavitud, bajo el juicio, y no debe ser. Cristo vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Y Dios dice: estad siempre gozosos. Y si usted tiene una situación que no lo deja gozarse en el Señor, tiene que resolverla. Pastor, pero eso es lo que Dios quiere. No, pero Dios quiere que usted salga al frente y le busque la solución al asunto. Cuando Él apela al César,
Él está utilizando un recurso que la ley romana le concedía como ciudadano romano y por eso se lo concedieron. Nosotros debemos usar cualquier recurso legal para preservar nuestra vida, pero hacerlo con discernimiento y con sabiduría, confiando en el plan de Dios. La vida pertenece a Dios y debemos preservarla. En segundo lugar, no solo él ejercita un derecho, sino que también, noten, él muestra una evidencia de su confianza en Dios. Cuando Pablo dice apelo al César, él quiere decir, yo quiero ir a Roma, porque el César estaba en Roma. Es interesante que apelar, oiga bien, según la definición, es esto: recurrir a una persona o cosa en cuya autoridad o criterio se confía para resolver un asunto. Yo insisto, él apeló al César, y usted puede que no se vea una situación como esa, pero insisto, si usted tiene un problema en su casa que no ha podido resolver, apele al pastor, para que traiga la palabra de Dios y le diga qué hacer. A mí no me gusta que nadie se meta en mi vida. Pues gústele. Porque para eso Dios ha dado lo que ha dado. Es como que usted tenga un dolor y dice, a mí no me gusta ir al médico, porque a mí no me gusta que los doctores se metan conmigo. Ajá. Hermanos, Dios ha dado medios para enfrentar las cosas de nuestra vida. Y es aquí que él apeló al César. Ahora bien, concédame un momento para decirle a quién él apeló. Abróchense los cinturones. Yo le he dicho que yo tengo un nombre largo, y es verdad, pero oigan este ahora. Ese César tiene un nombre completo, que es el siguiente: Nerón, Claudio, César, Augusto Germánico. Anótenlo para que no vuelvan a decir que yo tengo un nombre difícil. Y se lo digo porque fue el quinto emperador romano. Del 54 al 68 gobernó, y fue uno de los más controvertidos de la historia. A ese hombre también se le conocía como Nerón. Y ese Nerón en un momento cayó en una situación, dice la historia, de particular, estrecha y financiera, que le pegó fuego a la ciudad y culpó a los cristianos. Y como consecuencia de eso persiguió y martirizó a los cristianos en la calle. A veces los quemaban ahí para encender las calles en lugar de una antorcha. Tirano y cruel. Para que tengan una idea hasta dónde llegó este hombre, asesinó a su mamá, Agripina. Asesinó a su primera esposa llamada Octavia y a su mentor Séneca. Y a ese fue que Pablo dijo, apeló al César. Era como decir, oigan, salgo de esta situación de dificultad para una peor. Pero era un derecho. Ahora, ¿qué movió a este hombre salir de esto y apelar a aquello, a pesar de que aquel era que estaba allí? Óigame bien, a él lo movió su confianza en Dios. A mí una de las cosas que me fascinan de la palabra de Dios es la armonía de las escrituras. Es que usted toma esto aquí y lo pone al lado de esto y usted dice, wow, ahora entiendo. En el capítulo 23 se nos cuenta que Pablo estaba siendo perseguido. Y esa noche Pablo se desanimó tanto, dice la palabra de Dios, que estando en la celda, la palabra del Señor nos dice que el Señor se le acercó. Y dice la Escritura en Hechos 23, que Dios mismo, el Señor mismo vino a él y se le apareció, versículo 11, y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Pablo sabía que Dios lo llevaría a Roma. Él no sabía cómo sería. Él no entendía la manera de Dios. Pero él sabía que la voluntad revelada de Dios para él era que él iba a ir a Roma. Y consciente de eso, él dice, apelo al César. Pablo estaba pasando un tiempo particularmente difícil, pero en este momento
Pablo depositó su confianza presente en aquel que le había hablado en el pasado. Dios ha estado conmigo y yo sé que aquel hombre es un perverso, pero yo ahora, confiando en este momento en Dios para salir de esta situación que me quieren matar, apelo al César. Yo confío en lo que Dios me ha dicho de que yo iré a Roma. Un paréntesis. ¿Usted cree que la voluntad de Dios era que usted viviera aquí en la Florida? Amén. Usted ve, muchos se quedan callados, o están durmiendo o no están seguros. Yo como quiera la cojo, pero no están ahora. ¿Usted cree que la voluntad de Dios era que usted viviera aquí? ¿Y usted cree que la voluntad de Dios era que usted pasara muchísimo trabajo aquí? Porque es que Estados Unidos, desde los países de nosotros, se ve muy distinto a cuando usted viene aquí. Allá parece que usted sale al patio y como arranca las hojas, arranca los dólares. ¿Usted no se ha dado cuenta de que desde allá las cosas se ven muy distintas desde aquí? Es impresionante que hay algunos inmigrantes que ni siquiera hacen turismo en la ciudad donde viven. Yo no estoy diciendo turismo de ir a la NASA, subirse en un cohete, nada de eso. Yo estoy hablando de conocer cosas que son naturales, jardines, si usted quiere, para hacérselo bien evangélico, o cosas sencillas. Hay personas que viven así. Yo he conocido, para ponerles un ejemplo, personas que han vivido en Nueva York, y si usted no se ve por aludido, pues sí, 30 años, y nunca vieron la Torre de la Libertad. Y dice, la Torre de la Libertad, y dice, no, eso no es allá en Nueva York, y hay que matarlo, porque ellos creen que no es ahí. O sea, la vida aquí llega un momento en que lo envuelve de tal manera que usted prácticamente deja de vivir. Y entonces vino de allá de garitado y está aquí esperando el momento en que va a regresar. Y le mandan fotos y usted llama y usted ve y usted se come un mango y dice que es abrigo, en mi país saben dulce. Y usted, entonces es ese conflicto que tenemos. No sé el caso suyo, yo no sé el caso suyo, pero el punto es este. Oiga ahora, Dios lleva a cabo su voluntad a su manera, no a la suya. No es como usted quiere, es como Él quiere, para que la gloria sea de Él. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en aquel que ha dicho, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Aquel que ha dicho, óyeme bien, las aguas no te ahogarán, el fuego no te quemará. Aquel que promete estar con nosotros y librarnos de todo mal. Nuestra confianza tiene que estar en las promesas de Dios y no siempre en las circunstancias. Miren de quién estaba rodeado Pablo. Estamos en el capítulo 24, ¿verdad? 25. Esta conversación que estamos viendo en el 25 era 2 años después de lo que ustedes ven aquí. Pero mire qué dice aquí el 24. Hablando de Félix, aquel que Festo sustituyó, tuvo a Pablo preso y lo llamaba para hablar con él. Versículo 25 del capítulo 24. Al razonar Pablo con ellos acerca de la injusticia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo y le dijo, vete por ahora, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Ahora mire el versículo 26. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. En otras palabras, ese hombre le importaba la justicia. Él lo que quería dinero y traía al preso de vez en cuando a ver si el hombre desesperado le ofrecía algo. Desde ahí viene el soborno caminando. Ahora eso no era todo. Cuando ustedes miran hacia adelante, Porcio Festo, que es el que está entrevistando a Pablo, era un hombre ignorante de la fe de Jesús. O sea, Pablo no estaba rodeado por un líder piadoso. En Hechos 25:19 dice él, tenían algo que ver las cosas de él con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, que según Pablo está vivo. Miren, hermanos amados, Dios reina, pero a veces Él utiliza en este gobierno gobernantes perversos, hombres sin escrúpulos, hombres ignorantes de la fe, no para traer juicio, como en algunos casos lo hace, pero óigame bien, para que nosotros aprendamos a poner nuestros ojos en Él y no en el presidente de turno.
Dice la escritura en Isaías que el rey Usías murió, como veíamos tempranito hoy. ¿Y qué pasó en la nación? Un desamparo. Y él entonces se dio cuenta de que Dios está en su trono. Hermanos, viene un nuevo gobierno. Yo aquí no hablo de política porque yo no soy nada de eso. Ni pude votar por si acaso, porque no estaba inscrito. Pero óigame bien, no ponga su esperanza en el brazo del hombre ni en el próximo gobierno. Ponga su esperanza en aquel que hizo los cielos y la tierra y que lo sostiene con el poder de su palabra. Métase eso en su mente aquí. Ay, sí, Dios nos libre. Herodes, Agripa y Berenice eran los otros que Pablo tenía enfrente. Oigan ahora, por si acaso, Herodes y Berenice eran hermanos, sin embargo vivían juntos en incesto. Para que lo sepa, en español se lo dije. Y ese Herodes Agripa venía de la siguiente familia. Oiga los ejemplos, se lo voy a decir rápido para que no digan que prediqué largo. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas fue famoso porque decapitó a Juan el Bautista. Era hermano de Herodes Filipo Arquelao, tenía varios hermanos, incluyendo a estos allí, y fue el primer esposo de Herodías, que ustedes saben que mató a Juan el Bautista. Herodes Agripa I, porque este es el segundo, era nieto de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande se conocía por haber perseguido a los cristianos y mandar a matar a Santiago. Era hijo de Herodes Agripa I, y además de eso, su bisabuelo fue el que mató a todos los niños en los días de Jesús. O sea, esa es la familia de él, esa es la herencia de él. Entonces, es el que Pablo tiene delante. Y hermanos, en medio de esa situación, los ojos de Pablo se levantaron más allá en la confianza de la palabra de Dios y le dijo, yo apelo al César. Este sistema está corrompido, este sistema no sirve, mis ojos están en César. Pero oigan ahora, no por César, sino por la palabra de Dios que le dijo que iría a Roma. Entonces usted no ponga sus ojos en gobiernos humanos como si la solución de su vida está ahí. No es así, la solución de su vida está en Dios. En Dios. Y ahora noten, Pablo también ejerció esperanza en Dios. ¿Por qué? Miren qué pasa. La confianza tiene que ver con las promesas pasadas de Dios aplicadas al presente ahora mismo. Pero la esperanza tiene que ver con esas promesas ahora aplicadas al futuro. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Noten, la esperanza de Pablo era llegar a Roma. ¿Y qué podía enfrentar Pablo en Roma, humanamente hablando? Dios le dijo que lo iba a llevar allá. Pero ¿qué podía él enfrentar allá? En primer lugar, que lo ejecutaran desde que llegara. Los romanos no le importaban. Y, oigan ahora, como Pablo era un ciudadano romano, ellos crucificaban a los condenados. Pero como Pablo era un ciudadano romano, no lo exponían a la tortura de la crucifixión, sino que le arrancaban la cabeza. Nada más le cortaban la cabeza. Y de hecho, así murió. O sea, Pablo tenía el riesgo de que allá lo decapitaran, pero él dijo, pero yo voy para allá, porque Dios me dijo que yo iría para allá. En segundo lugar, seguiría perseguido. Eso afectaría el impacto de su ministerio porque seguiría preso. Como sabemos, él estuvo 2 ocasiones preso en Roma. La primera, luego le dieron un tiempo de libertad y volvió a caer preso y ahí murió preso. En conclusión, ¿cuál esperanza tenía Pablo? Oigan bien, no en el César, no en el sistema, sino en el Dios que le dijo, te voy a llevar a Roma, en la voluntad de Dios. ¿Y saben qué pasó? Estando en Roma, Dios usó de las prisiones de Pablo y mientras estuvo preso a ese hombre de una manera extraordinaria. Por ejemplo, la iglesia en Roma fue fortalecida. Esa iglesia que había sido formada por los que salieron el día de Pentecostés, por otros cristianos que viajaban por allá. Había una iglesia en Roma y cuando él escribe a los romanos le dice, tengo deseo de estar con ustedes allá. Cuando Pablo llegó a la manera de Dios, no como él hubiera querido, llegó preso, allí él sirvió para fortalecer las iglesias. Además de eso, él pudo, mientras estuvo preso y no estuvo viajando y pasando persecución, mientras estuvo preso, estuvo protegido y paradójicamente tenía mucho tiempo para pensar y desde allí escribió las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, preso. Y dio un testimonio de perseverancia que ayudó a todos los hermanos y a la difusión del evangelio y el impacto de su teología. Óigame bien, fue parido principalmente cuando estaba preso. Alabado sea Dios.
Ahora mire, yo quiero ir a unas palabras de aplicación. En primer lugar, si este hombre preso pudo hacer lo que hizo para la propagación del mensaje, ¿cuánto más tú y yo tenemos que hacer teniendo la libertad que tenemos en este país? Hermanos, aquí vivimos demasiado cómodos. Hay personas que vienen a la iglesia y salen por ahí y es como un sombrero. Se lo ponen aquí y no han salido y ya se lo quitan y no se lo vuelven a poner hasta que vienen aquí. Hermanos, la vida cristiana no es algo de venir el domingo. Bienvenidos el domingo. Yo quisiera que esto se llenara y que vinieran más personas. Gloria a Dios. Pero la vida cristiana es un estilo de vida. Es una forma de hablar, es una forma de pensar, es una forma de actuar. Involucra todo. Involucra mi persona, involucra mi casa, mis bienes, mi carro, mi dinero. Toda mi vida es de Él. Ahora nosotros, y esto lo digo intencionalmente, vamos a relanzar los grupos de vida. Y los grupos de vida o células son reuniones en los hogares. Y Pablo no tenía hogar. ¿Dónde estaba él preso? Pero ¿saben lo que pasaba? Como les había dicho anteriormente, le ponían un soldado amarrado aquí. Y el día entero ese soldado al lado de Pablo, y Pablo escribiendo a los filipenses, escribiendo a los colosenses. Yo me imagino que Pablo decía, hey, ¿qué tú crees que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Y el soldado, imagino, no sé. ¿Y qué tú crees cuando yo, mira, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Y el soldado delante, wow. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y el soldado oyendo eso, hermano, terminaba convertido. Oiga, ¿usted tiene casa, un lugar donde vive y duerme? No, pastor, yo vivo en un refugio. Ay, pero qué bueno. Usted puede predicar a los demás que están ahí con usted en el refugio. O si Dios le dio casa, le dio mueble, le dio plato, le dio techo, ¿para qué usted cree que se la dio? ¿Cuántos grupos de vida deberían de haber en esta casa, en esta iglesia? Dígame la verdad, ¿eh? O en la casa suya, pastor. No, en la casa suya. Aquí debería haber tantos grupos de vida como casas hay aquí. Si tenemos la libertad, ¿por qué no hacerlo? Cuando este hombre predicó y nos dejó el legado que tenemos en las escrituras, estando preso, perseguido. Pastores, que vivimos en un tiempo muy malo, las autoridades son corruptas, los policías son corruptos, dice usted, ¿verdad? Está bien, como quiera Pablo en ese tiempo lo hizo. Eso no es excusa. Anímese y abra su casa, su corazón, para que ahí se predique el evangelio. Y que en su casa de aquí en adelante hay una casa de oración, hay una puerta de salvación. Pastor, es que yo vivo en un lugar muy pequeño. Invite menos gente. Pastor, mire, la verdad es que en el lugar donde yo vivo no se puede. Ofrézcase para dirigirlo en el lugar de otro. Búsquele la vuelta. En aquel día usted se va a presentar delante de Dios y Él le va a preguntar qué hizo con el talento que Él le dio. ¿Qué tú vas a hacer? Una de las cosas que más me choca a mí de verdad es los cristianos amargados. En mi país hay un ritmo popular que se ha hecho global ahora que se llama la bachata. Para los que no saben, les voy a dar una nota de cultura. Cuando yo crecí, la bachata se llamaba canción de amargue. Entonces la gente, cuando se sentía amargado y quería amargarse más, dice, ponme una bachata ahí. Y ahí se amargaba más. Y se sentía así, le gustaba. Bueno, pues yo no sé cómo hay cristianos que pueden vivir así, teniendo una vida abundante en Cristo. Sí hay momentos de tristeza, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tenemos tantas razones para estar gozosos. ¿Qué creen ustedes que estaría pensando Pablo mientras estaba preso? Usted está suelto y en su caso usted sabe que a veces se levanta y dice, wow, la vida sí es dura, Estados Unidos, y mira el frío que hace. Yo que me fui de frío allá y ahora me encuentro con esto aquí. Ese es el corazón nuestro, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que podía estar pensando Pablo mientras estaba preso? Vamos a hacer un ejercicio con las cartas que él escribió.
Y les aseguro que yo estoy terminando ya, pero óigame bien. La carta que le escribió a los Efesios, ¿sabes cuál es el contenido esencial de esa carta? Alabanza y gratitud. Comienza con una doxología alabando a Dios por las bendiciones que Él da. Pero además es una carta que alienta la oración y anima a los hermanos. Es como cuando usted va a ver un paciente que está en las últimas de cáncer terminal y usted va temblando, lleno de vida, salud, gordo, rosado, y lo encuentra patético, blanco, y cuando le da la mano con poco aliento, esa persona le dice: bendito sea Dios, Jehová quitó, y usted sale de ahí humillado por eso. Es increíble cómo obra Dios. Este hombre, preso en esas condiciones, usaba eso para tener un encuentro personal con Dios vivificante. La carta a los Colosenses, ¿cuál es el tema que encontramos? Gozo y esperanza. A pesar de estar encarcelado, Pablo expresa su gozo por la fe de los colosenses. En otras palabras, mire, a veces usted no tiene lo que quiere, pero hay otros hermanos que sí lo tienen. Y en lugar de ser envidioso, dice: hermano, qué buen carro le ha dado el Señor. Déjeme entrar un momento para respirar con el aire adentro. Sí, wow, un carro nuevo. Y por ese momento gócelo como suyo. Y dele gracias a Dios por ese carro que tiene el hermano. Y de ahí montes en tu cacharro con gratitud a Dios. Sí, vaya y siéntese ahí y digo: Señor, gracias. ¿Qué es el que tú me has dado? Tú sabes porque tú no me das aquel. Gracias por este. Hermanos, aprendamos a gozarnos con lo del otro y gozaremos doble por él y por nosotros. Pablo escribió a Filemón llamando al amor y a la reconciliación. Este hombre no tenía amargura contra Festo, ni contra Félix, que quería quitarle un dinero. Una de las desgracias más grandes es la amargura. Esos hombres, miren, los enemigos de Pablo, no importa que pasaran 2 años, seguían odiándolo. Y hablaba con mi esposa de lo que es la amargura. La amargura comienza a echar una raíz en el corazón, mire, y no piense que se le va a ir con una canción. Sigue echando raíz hasta que no la saque. Y sigue echando raíz hasta que lo amarga completamente, que usted no puede disfrutar nada. Pablo no era así. Pablo sabía lo que era el perdón, la reconciliación y el nuevo comienzo. Que el Señor nos ayude a imitar a aquellos que al día de hoy han sufrido y siguen sufriendo más que nosotros y son fieles a compartir el Evangelio. Juan Mingdao, cuando llegó el régimen comunista en 1949 en China, las iglesias de China comenzaron a sufrir una gran persecución. Y este hombre, Juan, dijo: no me voy a unir a la iglesia patriótica de 3 autonomías controladas por el gobierno. Lo metieron preso y en la cárcel duró 20 años. A su esposa también la metieron preso. Lo único que tenía que decir era unirse a esa iglesia, pero él sabía que eso no era ninguna iglesia. Y él fue fiel. También su esposa fue metida en prisión, Liu Jingwen. En 1980 fue liberado y anciano y con problemas de salud, a pesar de su sufrimiento y su debilidad, los cristianos de China lo conocieron como un predicador del Evangelio. ¿Cuál es tu oposición para predicar el Evangelio? Bueno, pastor, es que yo no sé mucha teología. No importa, no hay que saber mucho. Un día Spurgeon estaba probando un salón para ver cómo era el audio de ese salón donde iba la iglesia a reunirse. Y para probar la acústica se paró delante, no había micrófono, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y había un hombre limpiando una ventana allá arriba que cuando oyó eso, ahí mismo se convirtió. Tú nada más tienes que aprenderte un versículo y compartirlo. Si este mundo está lleno de personas que no saben ni siquiera hablar y andan predicando el Evangelio, no hay excusa. Pastor, he sufrido mucho. Mejor, porque eso te sirve para decir que hay un Dios en quien tienes contentamiento. Pastor, estoy solo. También eso te sirve para contar de que Cristo es tu compañía y Él es tu bendición.
Oh, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a usar cualquier medio. Pablo dijo: apelo al César, pero eso es lo menos que tenía que ver con el César. Tenía que ver con la voluntad de Dios y la esperanza que él tenía en Dios. Que Dios nos ayude a ser sabios y a aprovechar oportunidades para ir y predicar el Evangelio. Y si tú no has creído en Cristo, ríndete ahí, pide: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, tú viniste a morir en la cruz. Y déjame decirte, si tú dices: pastor, ya yo no tengo a quién apelar, estoy en una situación de dificultad, ¿qué hago? Cristo, dice la palabra de Dios, que Él enmudeció cuando le maldecían, no devolvía con maldición, sino con bendición. Enmudeció y encomendó su causa al que juzga justamente. Aún en el silencio tú puedes honrar a Dios. Arrepiéntete de tu pecado y pídele al Señor que venga a tu corazón, te dé vida eterna en este momento. Si alguno viene a mí, no le echo fuera, Él dice. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque en ti tenemos esperanza y confianza. Gracias porque debemos usar todos los medios posibles para cumplir tu voluntad. Porque somos llamados a predicar a tiempo y afuera de tiempo. Quita de delante de nosotros toda excusa. Quita un espíritu de murmuración. Quita ese espíritu de queja. Y que seamos sabios usando todo lo que tú nos das, nuestra casa, nuestro carro, nuestra vida, para honrarte y predicar el Evangelio. Oh Señor, te lo rogamos, mirándote a ti y esperando en ti. En el nombre de Jesús. Amén.